Miscelánea empresarial, fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 p.m. a 7 p.m. En este programa estamos desarrollando un curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender de manera gratuita. Y el texto que ustedes ven en la diapositiva es de mi autoría. Matemáticas financieras, método fácil de aprender. Hoy continuamos con la sección 3 en la clase 11, la última de esta sección. Ya dentro de 8 días iniciaremos la sección 4, que va a ser de mucho interés para ustedes porque va a tratar de las tasas de interés. En esta clase es prácticamente una extensión de la clase 10, interés compuesto, gradiente geométrico, GG. El tema que estamos tratando es sobre las tablas de amortización de series de cuotas gradientes geométricas crecientes y decrecientes, con periodos de gracia, cambio en las tasas de interés, pagos extras programados y combinación de series de cuotas iguales con series de cuotas gradientes aritméticas y geométricas. Todos los temas los ilustramos con ejemplos, hacemos ejercicios que abarquen completamente el tema y que sean de su fácil comprensión y asimilación para que aprendan más fácilmente este tema de las matemáticas financieras. Esta clase se justifica porque en ella se van a elaborar las tablas de amortización de créditos hasta su total cancelación con sus respectivos intereses periódicos contemplados en una operación financiera cuyos pagos son series gradientes geométricas crecientes y decrecientes. El estudiante será capaz de resolver cualquier operación financiera cuyos pagos se comporten como una serie gradiente geométrica. Los ejemplos involucran periodos de gracia, cambio en las tasas de interés y pagos extras programados y no programados. Además, otros tópicos de importancia que a veces se le dificultan a los estudiantes y nosotros tratamos de hacer lo difícil, hacerlo fácil. En esta clase buscamos dos objetivos. Primero, desarrollar de manera magistral los diferentes casos que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas que se comportan como un gradiente geométrico. Segundo, comprender y aplicar los diferentes casos de gradientes geométricos a las labores cotidianas de la academia y de los negocios en general. El primer ejercicio dice lo siguiente: confeccione la serpiente emplumada SAS. Recibió un crédito de 80 millones de pesos con un plazo para pagarlo de 18 bimestres, o sea, 3 años, que contemplan 4 periodos de gracia para intereses y capital, en los periodos 1, 10, 11 y 12. La tasa de interés que cobrará el banco es del 2,85% bimestre vencido.
Las cuotas tendrán un comportamiento de una serie gradiente geométrica y crecerán en un 5% cada una con relación a la anterior. La primera cuota de la serie es de 4.082.981 pesos. Además, la empresa hará dos pagos extras de 16 millones de pesos y 12 millones de pesos en los periodos 9 y 15 respectivamente. Se pide elaborar la tabla de amortización en Excel. Es bueno recordarles que en esos periodos de gracia, el deudor no le va a pagar nada al banco. No significa que el banco le vaya a regalar o a condonar intereses o parte del capital. No, es una forma que facilita el pago del crédito de acuerdo al flujo de caja que tiene el deudor. Entonces, el banco, de manera muy amable, facilita la forma del pago a través de esos periodos de gracia que en cierta forma se consideran como un alivio para el deudor y él no va a quedar mal con el banco. De manera pues de que gracias a este beneficio que otorga el banco, el deudor no se perjudica en su crédito financiero ni va a ser reportado a las centrales de riesgo. En la diapositiva podemos ver ya elaborada la tabla de amortización. Vamos a explicarla cómo se llegó a su elaboración para que sea comprendida a cabalidad por cada uno de los asistentes a este curso. En esta hoja electrónica de Excel podemos ver en la parte superior que se coloca un resumen de lo que es la operación financiera. Así podemos ver que tenemos P igual a 80 millones de pesos, una N que viene a ser el número de periodos que el banco otorga como plazo para la cancelación del crédito con todos sus intereses. En este caso es de 18 bimestres. 4 de ellos son periodos de gracia. Y minúscula, que viene a ser la tasa de interés, es del 2,85% bimestre vencido. Y la primera cuota de la serie gradiente geométrica creciente es de 4.082.981 pesos. Valga la pena recordarles de que esta cuota, que es la primera de la serie, no tiene ninguna variación. Es decir, no aumenta ni disminuye. El gradiente geométrico es del 5% y se dice que es creciente y por eso lo colocamos positivo. Es decir, cada una de las cuotas de la serie van a crecer con relación a la cuota anterior en un 5%. Ya sabemos de que la única cuota que no varía es K, que es la primera cuota de la serie. Y tenemos dos cuotas extras o pagos extras, una de 16 millones de pesos en el periodo 9 y otra de 12 millones de pesos en el periodo 15. Veamos de que en F9 de la tabla hemos colocado el valor del crédito que fue tomado de acuerdo a la barra de fórmulas de la celda B1, donde nosotros inicialmente colocamos dicho valor. En la tabla podemos observar de que las cuotas correspondientes a los periodos 1, 10, 11 y 12 tienen un valor de 0, porque estas son los periodos de gracia que nos ha concedido el banco. Por lo tanto, en esos periodos no le entregaremos dinero al banco. Lo que dejamos nosotros de entregarle al banco en estos 4 periodos son irrigados en las 14 cuotas. Recuerden que son 18 periodos menos 4 de gracia. Nos quedan 14 periodos para pagar
en su totalidad el crédito con sus respectivos intereses. Observen bien de que ahí le hemos rellenado esas celdas correspondientes a esos periodos 1, 10, 11 y 12 con valores 0. En la celda D10, donde vamos a calcular los intereses, pero ¿por qué intereses si acá hay un valor 0? Sí, valor 0, pero el banco no va a perder esos intereses. Nosotros los tenemos que calcular y sumárselo al saldo de la deuda, porque estos intereses correspondientes a los 4 periodos de gracia, pues lógicamente que si no los pagamos es como si el banco nos hiciera 4 préstamos adicionales en dichos periodos y tienen que sumarse al saldo de la deuda. Acá vemos de que los intereses del periodo 1 fueron calculados. Miremos la barra de fórmulas. Allá tenemos F9 multiplicado por B3 y hemos fijado B3. ¿Pero qué es F9? Miremos de qué es el valor del crédito, o sea, como estamos en el periodo 1, el saldo de esa deuda corresponde a la del periodo anterior, que es el periodo 0, en el momento del desembolso. Y lo hemos multiplicado por B3, que B3 es la tasa de interés del 2,85% bimestre vencido. En E10 hemos calculado el abono a capital. Ya en muchas ocasiones hemos utilizado esta fórmula para calcular el abono a capital. Si miramos la barra de fórmulas, ahí se encuentra la fórmula con la cual calculamos el abono a capital del periodo 1. ¿Qué hicimos? Sumamos B10, que tiene un valor 0, más C10, donde no hay ninguna cuota extra, y le restamos los intereses correspondientes a ese periodo 1, así no los paguemos. Es decir, no le llevamos nada al banco en ese momento, pero después se distribuyen en el resto de cuotas. Miren que nos dio un valor negativo ese abono a capital, 2.280.000. En la celda F10 hemos actualizado el saldo de la deuda. ¿Cómo lo hicimos? Miremos la barra de fórmulas. Tomamos F9, que es el valor de la deuda del periodo anterior, y le hemos restado el abono a capital correspondiente al periodo 1. Pero como ese abono es negativo, menos por menos nos va a dar más, por lo tanto nos va a incrementar el saldo de la deuda en dicho valor, en 2.280.000. Por eso es que el saldo de la deuda nos queda en 82.280.000 pesos. Recuerden que no le llevamos ningún dinero al banco correspondiente al periodo 1. Podemos ver de que acá en la celda B19 hemos colocado un 0, como ya lo dijimos hace poco, correspondiente al periodo 10, lo mismo que al periodo 11 y 12, porque son periodos de gracia. En total son 4 periodos de gracia, periodo 1, 10, 11 y 12. En la celda de 19 también calculamos los intereses en la misma forma como lo hicimos en el periodo 1. Miremos la barra de fórmulas donde nosotros tomamos F18, que corresponde a la deuda del periodo anterior, y la hemos multiplicado por la tasa de interés 2,85% bimestre vencido. En E19 también calculamos el abono a capital, tal como lo explicamos para el periodo 1, el que estaba en la celda E10, recuerden el procedimiento que hicimos, y nos dio también negativo, y así va a ser con los periodos 11 y 12. Podemos observar de que el saldo de la deuda del periodo 10
exactamente en la celda F19 hemos actualizado el saldo, vemos de que se aumentó y se aumentó porque como tomamos el saldo del periodo anterior, o sea, del periodo 9, y le restamos el abono a capital que es negativo de 1.260.349 pesos, entonces en vez de restar suma, porque menos menos da más. Y así sucede para los periodos 11 y 12, van a tener el mismo tratamiento. Observemos que en la diapositiva ya tenemos la tabla de amortización completa. Veamos, en la parte superior de la hoja de Excel tenemos toda la información que nos da el problema. O sea, tenemos una P de 45 millones, una N, o sea, el número de periodos de plazo de 15 meses. Una primera tasa de interés del 1,64% mes vencido que será aplicado en los 6 primeros meses. Una segunda tasa de interés del 20% nominal anual mes vencido que será aplicada a los 5 meses siguientes. Como esta es una tasa anual, tenemos que buscar o encontrar la tasa de interés mensual porque los periodos de pago son mensuales. Recordemos de que la tasa de interés y los periodos de pago deben estar en el mismo periodo, es decir, en la misma unidad de tiempo. Por eso acá en E4 hemos calculado esa tasa efectiva mensual correspondiente a una tasa del 20% nominal anual mes vencido. La tercera tasa de interés que la tenemos en B5 es del 23% efectivo anual y que será aplicada para los últimos 4 meses de la operación financiera. Procedemos también acá en E5 a calcular la tasa mensual a partir de una tasa efectiva anual. Ya más adelante vamos a ver las fórmulas con las cuales se calcularon esas tasas periódicas mensuales a partir de una tasa nominal anual o de una tasa efectiva anual. Y también tenemos en la parte superior de la tabla el valor de K, que nos la da el problema, que es de 2.398.195. Tenemos un gradiente negativo, eso quiere decir que el gradiente geométrico es decreciente en 4%, es decir, cada una de las cuotas va a disminuirse en 4% con relación a la cuota anterior. Y vamos a tener dos cuotas extras, una en el periodo 6 de 10 millones de pesos y otra en el periodo 12 de 14 millones de pesos. En la celda F11 hemos colocado el valor del crédito, que es con el que vamos a trabajar durante toda la tabla. Ahí inicia la operación y que es igual a B1. Miren la barra de fórmulas y nos dice de que hemos tomado ese valor de esa celda B1. Nos hemos parado en la celda B12 que corresponde al valor de la cuota del periodo 1 y hemos copiado de la celda B6 tal como lo dice acá en la barra de fórmulas, que es el valor de la primera cuota de la serie, o sea el valor de K.
Luego nos paramos en la celda C17 al frente del periodo 6 y copiamos el valor de la primera cuota extra que está en B8. Miren de que en la barra de fórmulas nos aparece B8, quiere decir que hemos tomado estos 10 millones de pesos de esa celda B8. Posteriormente nos desplazamos a la celda C23, al frente de la cuota número 12, para copiar la segunda cuota extra. En la barra de fórmulas podemos ver de que hemos copiado en esa celda C23 el valor de la celda B9, que corresponde a la segunda cuota extra que el deudor se comprometió con el banco a pagarla en ese periodo. Posteriormente vamos a calcular los intereses. Los intereses, como ya sabemos, tomamos el saldo del periodo anterior y lo multiplicamos por la tasa de interés para este periodo, que corresponde a la primera tasa de interés que está en B3. Por eso acá multiplicamos F11 por B3, hemos fijado B3 para poder copiar esa misma fórmula en los 6 primeros meses. O sea, ese valor que tenemos ahí en esa celda, esa fórmula, la arrastramos hasta el periodo 6, exactamente hasta la celda D17. Si miramos en la tabla de amortización, la celda D17, ahí aparece la misma fórmula que teníamos en D12, que es la primera, al frente de la primera cuota, y acá estamos al frente de la cuota número 6, quiere decir de que hasta esa cuota arrastramos esa fórmula que tenemos en D12, que incluye la primera tasa de intereses. En la celda E4, antes de continuar calculando los intereses, recordemos de que tenemos que encontrar la tasa de interés mensual correspondiente a una tasa del 20% nominal anual mes vencido. Si miramos la barra de fórmulas, vemos cómo calculamos esa tasa de interés mensual y lo hicimos de la siguiente forma. Tomamos B4, que es donde está el 20%, y le hemos dividido por 12, porque ese 20% es una tasa nominal anual. Y las tasas de nominal anual se deben de dividir por el número de periodos que tiene el año para poder encontrar la tasa periódica que necesitamos. Como en este caso necesitamos la tasa periódica mensual, el año tiene 12 meses y por eso dividimos por 12. Con esa tasa de interés que acabamos de encontrar, vamos a calcular los intereses correspondientes al periodo 7. Miremos la barra de fórmulas a ver qué fue lo que hicimos. Hemos tomado F17, que es de 26.016.740, que viene a ser el saldo del periodo 6. Y eso lo multiplicamos por la tasa de interés que acabamos de encontrar en E4. Miremos allá en la barra de fórmulas. Y luego arrastramos esa fórmula que hay en la celda de 18, la arrastramos a 5 periodos hacia adelante hasta que llegamos al periodo 11. O sea que debe ser arrastrada hasta D22, que corresponde al periodo 11. Podemos observar en la celda D22 que hasta ahí arrastramos la fórmula que teníamos en el periodo 7, o sea, en la celda D18, y la arrastramos hasta D22, exactamente hasta el periodo 11. Ahí lo podemos ver en la barra de fórmulas. Ahí está. Para calcular los intereses correspondientes al periodo 12, tenemos primero que calcular la tasa periódica mensual
a partir de esta tasa del 23% efectiva anual que se encuentra en B5. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Apliquemos la fórmula que ya conocemos de clases anteriores y miremos la barra de fórmulas donde hemos aplicado esa fórmula sencilla, donde decimos de que 1 más esa tasa de interés efectiva anual que está en B5 y eso lo elevamos a la 1/12. ¿Por qué a la 1/12? Porque como el año tiene 12 meses, entonces aplicamos 12 en el denominador del exponente. Si fueran trimestres, entonces serían 4. Si fueran bimestres, colocaríamos 6. Si fueran semestres, colocaríamos 2 y así respectivamente. A ese resultado le restamos 1 y le damos un formato a la celda de porcentaje y le ponemos los decimales que nosotros queramos. Entonces nos dio un resultado de 1,74% mensual. Observemos lo que estamos haciendo en la celda D23 correspondiente al periodo 12. O sea, vamos a calcular los intereses y tenemos que tomar la tasa de interés mensual que obtuvimos en E5. Miremos la barra de fórmulas. ¿Qué hicimos? Tomamos la celda B22, que es la de el saldo de la deuda del periodo anterior al periodo que vamos a calcular los intereses, y multiplicamos por E5, que es la tasa que acabamos de encontrar procedente de una tasa efectiva anual y que calculamos la tasa mensual. Recordemos de que N e I deben de estar en la misma unidad de tiempo. Ese cálculo que hicimos en el periodo 12 lo vamos a arrastrar para que en los demás periodos también copie la fórmula y haga el cálculo correspondiente al valor de los intereses en los periodos 13, 14 y 15. Ahí podemos ver y podemos observar en la barra de fórmulas que hemos tomado en el último periodo el valor de la deuda del periodo anterior, o sea el 14, que es de 1.331.041, y la hemos multiplicado por la celda E5, que fue donde nosotros hicimos el cálculo de la tasa periódica mensual a partir de la tasa efectiva anual. Luego nos desplazamos a la celda E12, donde calculamos el abono a capital. Ya hemos trabajado esta fórmula en muchas ocasiones. Lo hicimos sumando el valor de las cuotas más las cuotas extras menos los intereses, porque los intereses no hacen parte del abono a capital. Y nos dio como abono a capital en el periodo 1 1.660.195 pesos. Una vez obtenido el abono a capital del periodo 1, nos desplazamos a la columna de saldo deuda con el fin de actualizar ese saldo que tenemos en el periodo 0, que corresponde al valor original del crédito de 45 millones de pesos. Y le aplicamos a ese saldo, le restamos el abono a capital y nos queda actualizado el nuevo saldo después de pagar la primera cuota. Nos da un saldo de 43.339.805 pesos. Miren de que en eso se disminuyó los 45 millones al restarle 1.660.195. Un tercer ejercicio nos dice lo siguiente.
Confecciones de la Montaña recibió un crédito por 75 millones de pesos de un banco de la ciudad para pagarlo con 16 cuotas trimestrales y un interés del 18% efectivo anual. Las cuotas se pagarán así. Cuotas 1 a 4 decrecen en 140,000 pesos, siendo la primera cuota de la serie de 5.457.081 pesos. Recordemos de que esta primera cuota, que recibe el nombre de K, no tiene variación, es decir, no aumenta ni disminuye. Las cuotas 5 a 10 son iguales, siendo K5 igual a K4 más 100,000 pesos. Las cuotas 11 a 16 crecen en 6% cada una con relación a la anterior, siendo K11 igual a K10 menos 80,000 pesos. Además, se hará un pago extra de 18.500.000 pesos en el periodo 8. Se pide elaborar la tabla de amortización. En la diapositiva podemos ver la tabla de amortización ya confeccionada. Podemos ver en la parte superior toda la información suministrada en el problema. Tenemos una P de 75 millones de pesos, N son 16 periodos trimestrales, asimismo se numeraron acá en la columna A de 0 hasta 16, porque ese es el plazo que están dando en la operación financiera para poder cancelar en su totalidad el préstamo con todos los intereses periódicos pactados en esa operación financiera. Tenemos una tasa de interés del 18% efectivo anual y una cuota extra que se debe dar en el periodo 8 de 18.500.000. Y tenemos un resumen de cómo se van a pagar las cuotas. Podemos ver de que la cuota 1 a 4 tiene una K de 5.457.081 pesos, es decir, con esto arranca la serie. Y el gradiente, como es un gradiente minúsculo y se toma negativo, quiere decir de que es un gradiente aritmético decreciente de 140,000 pesos. Es decir, cada una de las cuotas va a disminuir con relación a la anterior en 140,000 pesos. La única cuota que no varía es la primera, que es K. Esa ni aumenta ni disminuye, ni tampoco ni como gradiente aritmético ni como gradiente geométrico. No tiene variación. Ok. Las cuotas 5 a 10 son cuotas iguales, con la condición de que la cuota número 5 va a ser igual a la cuota número 4 más 100,000 pesos. Y las cuotas 11 a 16 van a tener la condición de que la cuota número 11 va a ser igual a la cuota número 10 menos 80,000 pesos. Todas van a tener un crecimiento del 6%, por eso es la GG mayúscula, que significa gradiente del 6% positivo, o sea que crecen. Muy bien. Esa es toda la información que nos da el problema. Ahora vamos a ver cómo confeccionamos esa tabla de amortización. Y se las voy a explicar paso por paso para que les quede bien entendida. Nos paramos en la celda H10 y en esa celda copiamos el valor del crédito que se encuentra en B1.
Observemos la barra de fórmulas, que ahí aparece B1 y significa de que allá tomamos ese valor. Iniciamos las cuotas en la celda B11, como es la primera cuota, entonces ahí copiamos el valor de K, mírenlo acá que se encuentra en B6, si nos desplazamos a la barra de fórmulas vemos de que ya está B6, eso quiere decir de que en B11 hemos copiado lo que hay en esa celda B6. Mírenla acá que es de 5.455.081 pesos. A partir de ahí empezamos nosotros a confeccionar o a calcular más bien cada una de las cuotas de la operación financiera. En B12 calculamos la cuota número 2, que recordemos de que esas cuotas se tienen que disminuir en 140.000 pesos, tal como nos lo plantea el problema, y que ese valor de 140.000 negativo está en la celda B7. Observemos en la barra de fórmulas, yo pude haber colocado acá B7 o colocarlo manualmente. Lo importante es de que las cuotas se me disminuyan en 140.000 pesos. Partimos de B11, le restamos 140.000 y nos da 5.317.081 pesos. Esto lo tenemos que arrastrar hasta la cuota número 4. Mire que esas son las condiciones que nos está poniendo el problema. Hasta la cuota número 4, esas cuotas se van a disminuir en 140.000 pesos. El valor que tenemos o esa fórmula que tenemos en la celda B12 la arrastramos hasta B14. Y para calcular la cuota número 5 tenemos que mirar cuáles son las condiciones que nos pone el problema, es decir, cuáles son las restricciones. Entonces vamos a calcular la cuota número 5 y vamos a la barra de fórmulas a ver cómo se hizo. Tomamos B14, que es de 5.037.081 y le hemos sumado 100.000 pesos. Miren de que acá en las restricciones del problema nos dicen de que K5, que es donde estamos parados, es igual a K4, que es la cuota anterior, y le hemos sumado 100.000 pesos. Miren de que acá en la barra de fórmulas aparece tal como nos lo exige el problema. ¿Cómo calculamos la cuota número 6? Recordemos de que las cuotas de 5 a 10 son iguales, pero la condición que hay es de que la cuota número 5 tiene que ser igual a la 4 más 100.000 pesos. Ya cumplimos con ese requisito. Miren de que acá la cuota 5 se nos aumentó en 100.000 pesos. Pero cuando vamos a calcular la 6, entonces miremos a ver qué hacemos. Le estamos diciendo a Excel de que esa cuota 6 nos la haga igual a la cuota número 5. Miren que acá tenemos B15 y B15 es la cuota número 5. Y de ahí en adelante la podemos arrastrar hasta la cuota número 10. Miremos de que todas las cuotas de las 5 a la 10 son iguales. Y así nos lo está exigiendo el problema. Mire que nos dice que son cuotas iguales. Bien, vamos a calcular la cuota número 11. ¿Cómo calculamos la cuota número 11? Vengamos acá a observar cuáles son las condiciones que nos ponen para el cálculo de esas cuotas restantes. Nos está diciendo que la cuota 11 a la 16, la cuota 11 tiene que ser igual a la 10 menos 80.000 pesos. Acá está. Entonces, a la cuota 10 le restamos 80.000 pesos, tal como aparece acá en la barra de fórmulas. Miren. Y nos dio 5.057.081. La diferencia que hay entre estas dos cuotas es de 80.000 pesos. Observen. Ok.
Vamos a ver qué pasa con este gradiente. Observemos cómo calculamos la cuota número 12. Estamos parados en B22 y observamos la barra de fórmulas a ver cómo encontramos ese valor de 5.360.506. Miremos de que tomamos el valor que hay en la celda B21, que es el de la cuota número 11. Ese valor lo multiplicamos por 1 más H7 y en H7 tenemos el gradiente geométrico creciente. O sea, multiplicamos este valor de 5.057.081 por 1 más 0,06. Ok, y nos dio 5.360.506. En esa celda B22, que es la celda donde hallamos el valor de la cuota 12, pues como ya tiene la fórmula que aparece en la barra de fórmulas, pues y todas van a tener un crecimiento del 6%, arrastramos esa fórmula hasta el periodo 16, o sea, exactamente hasta la celda B26. Posteriormente, vamos a colocar en el periodo 8, en la columna de las cuotas extras, vamos a tomar el dato que hay en la celda B4, que es el valor de la cuota extra. Miremos en la barra de fórmulas que allá nos aparece B4, que corresponde al valor de la cuota extra del periodo de la cuota 8, en el periodo 8. Ok. Nos vamos a desplazar a calcular los intereses, pero recordemos de que la tasa de interés que nos están dando en el problema es del 18% efectivo anual. Yo no le puedo aplicar esa tasa de interés a cada uno de los periodos trimestrales. Entonces yo tengo que calcular primero la tasa periódica, o sea, la tasa trimestral. En G3 hemos hecho el cálculo, donde calculamos la tasa trimestral a partir de una tasa efectiva anual que está en B3. Y el valor encontrado lo hicimos aplicando la fórmula que vimos hace poco, donde tomamos 1 más B3, que es la tasa efectiva anual, y eso lo elevamos a la 1/4. ¿Por qué a la 1/4? Porque lo que vamos a calcular es una tasa trimestral y el año tiene 4 trimestres. A eso nosotros le descontamos 1 y expresamos ahí en la celda G3 ese valor encontrado como un porcentaje. Y es el valor de la tasa de interés trimestral que nosotros le vamos a aplicar a cada uno de los 16 periodos. Espero que les quede claro, esto ya lo hemos visto en varias ocasiones y es muy bueno que ustedes manejen todas esas fórmulas porque las van a tener que utilizar en muchas operaciones financieras, tanto en la academia como en los negocios. Nos paramos en la celda E11 que corresponde al valor de los intereses del periodo 1. Veamos qué fórmula utilizamos. Nos vamos a la barra de fórmulas y allá vemos H10, que es el valor original de la deuda, que es de 75 millones de pesos. Y ese valor lo estamos multiplicando por G3. Miren que esa celda, como Excel la va a utilizar en todos los periodos, entonces la hemos fijado. Recuerden de que esto lo fijamos
con esa barra, con esa tecla función que hay en la parte superior de su teclado, F4. Muy bien. Y tomamos de G3 la tasa esta del 4,2247% y la multiplicamos por 75 millones de pesos. El valor encontrado es de 3.168.498 pesos que nosotros podemos arrastrar. Como tiene una fórmula ahí en esa celda, arrastramos esa fórmula hasta el periodo 16 y nos queda ya completa esa columna. Nos desplazamos a la columna donde vamos a calcular el abono a capital. Ya esa fórmula es muy conocida por todos ustedes, es una formulita muy fácil. Miremos de que ese valor lo encontramos de sumar el valor de la cuota más la cuota extra, vayan mirando acá arriba, y le restamos los intereses correspondientes al periodo. Nos dio un abono a capital de 2.288.583 pesos. Este valor es el que le podemos restar a la deuda, no el total de la cuota. Ojo con eso. Si nosotros sumáramos el abono a capital más los intereses, eso tendría que ser igual al valor de la cuota más la cuota extra. O sea, estos dos valores de acá tienen que ser iguales a estos dos valores de acá. Muy bien. Una vez obtenemos este valor para el periodo 1, pues como en esa celda G11 tenemos una fórmula, entonces arrastramos de manera manual hasta el periodo 16. O también le podemos dar doble clic a este rectangulito que tenemos acá. Le damos doble clic rápido y nos actualiza todos los valores de las cuotas hasta la cuota 16. Muy bien. Nos desplazamos para la columna donde está el saldo de la deuda. Vamos a actualizar el saldo porque observemos de que hemos ya pagado la primera cuota y esa cuota tiene un abono a capital. Entonces vamos a descontarle ese valor que ya se considera como abono a capital al saldo de la deuda para que me actualice el valor adeudado con el banco. Miren la fórmula allá en la barra de fórmulas, donde hemos tomado H10, que son los 75 millones de pesos, y a eso le estamos restando G11, que viene a ser el abono a capital de 2.288.583 que encontramos en el paso anterior. Al hacer esta operación, encontramos el nuevo saldo, que es de 72.711.417. Ese valor nosotros lo podemos arrastrar hasta el periodo 16. Nos quedó un valor de 9 pesos. Ya nosotros podemos ignorar eso, ya sabemos nosotros el por qué lo podemos ignorar, y también recordemos cómo es que el banco procede cuando se determina un pequeño saldo de esos. Si es positivo, como el caso que tenemos acá de 9 pesos, pues simplemente el banco nos va a decir, para que esto le quede en cero y no vamos a tener problemas con las instituciones de data crédito y otras más, entonces vamos a sumarle 9 pesos acá y entonces usted me va a consignar 6.767.524 pesos y con eso ya queda cancelado. Si esto fuera negativo, entonces se hace la operación contraria. En vez de sumar, se restaría de esta última cuota y entonces ya daríamos nosotros 6.767.506 pesos. ¿Ok? Con esto terminamos la tabla de amortización correspondiente a este ejercicio y le damos
finalización a esta sección. En la próxima clase, como les decía ahora, pues vamos a iniciar una nueva sección que tiene que ver con tasas de interés y son unos temas muy interesantes que todos ustedes tienen que manejar muy bien, bien sea porque están en la academia, porque están en los negocios, están como inversionistas. A ustedes les interesa esto en muchas formas, manejar bien esas tasas de interés. Ok. Entonces hemos llegado al final de la clase. Pues prácticamente yo espero de que este tema les haya quedado entendido, comprendido, que ustedes sean capaces de manejarlo para que les sea demasiado útil, ya que hace una parte fundamental de este curso de matemáticas financieras. Y todos los temas son interesantes, tienen sus buenas cosas. En el próximo tema les traigo ejercicios muy buenos, así como los de acá, los que acabamos de ver. Y espero que les haya gustado este tema. Felicitaciones porque hemos culminado con éxito esta 11ª clase de la sección 3 de nuestro excelente curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender, el cual te hará triunfar en tu vida profesional. Ya sabes elaborar tablas de amortización de series gradientes aritméticas, geométricas y combinadas con series de cuotas iguales. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez los invitamos para que me visiten en la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. Gracias. Acá les muestro nuevamente mi libro. Los que están interesados pueden visitarme en esa página que les acabo de dar. Los precios del libro son muy accesibles a cualquier presupuesto, de manera pues de que van a tener un buen libro, un texto guía muy interesante y muy completo. Y fuera de eso, yo les estaré dando unos talleres en mi blog. Ahí en esa página vamos a encontrar un blog donde podemos resolver muchos problemas, les monto talleres y todo lo demás. Que tengan un resto de día muy feliz. Gracias nuevamente.